El comienzo del día en la prisión, el desayuno de los reclusos, todo comenzaba con una simple campana que resonaba por los pasillos de la prisión, despertando a los reclusos para un nuevo día. En la prisión, la rutina matutina es estricta e implacable. El desayuno no es solo una comida, sino un ritual que marca el inicio de su vida cotidiana. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, aquí no se encuentra ningún lujo matutino. Cuando la puerta de la celda se abre, a cada recluso se le entrega una ración estándar de desayuno en una bandeja. Por lo general, es una papilla de avena cocida en agua, sin azúcar, sin mantequilla, solo un poco de sal para darle sabor. Cabe señalar que la avena juega un papel importante en la dieta, ya que es barata, saciante y bastante adecuada para mantener la energía durante el día. A veces el menú incluye sencillos panecillos sin azúcar hechos de pan o trozos de tostadas. Es una comida bastante simple, pero en estas condiciones incluso una simple corteza de pan adquiere un nuevo significado. Rara vez, pero a la avena pueden añadirle un poco de mermelada o mantequilla, pero esto no siempre está disponible. Los reclusos que cuentan con un poco más de recursos económicos en sus cuentas pueden permitirse diversificar su dieta comprando conservas de frutas y verduras en la tienda de la prisión. Y para aquellos que no pueden adquirir productos adicionales, solo quedan los momentos ocasionales de bondad por parte de los compañeros de celda o las casualidades en los intercambios diarios en los que a menudo participan los reclusos. Para la mayoría, el desayuno, aunque tan limitado, se convierte en una especie de pilar predecible en su vida irregular. Con él comienza la vida en prisión cada día, recordando a los reclusos que por más escasa y monótona que sea la comida, el día debe vivirse. Este ritual, aunque sencillo, resalta la importancia de la comida y la dependencia interna de ella para mantener la estabilidad en las duras condiciones carcelarias. ¿Qué es el pilaf carcelario? Cuando escuchamos sobre el pilaf, en nuestra imaginación surgen imágenes de sabores intensos, especias aromáticas e ingredientes coloridos. Sin embargo, tras los muros de la prisión, la receta habitual de este plato tan querido adquiere un aspecto completamente nuevo. El pilaf carcelario es una verdadera manifestación de ingenio. En condiciones donde los recursos son extremadamente limitados, los reclusos encuentran maneras de transformar los ingredientes más simples en algo que recuerda al calor del hogar. Olvidándose del azafrán y de los cortes magros de carne, recurren a las conservas, los fideos instantáneos y el estofado bajo en grasa que logran conseguir en las tiendas de la prisión o mediante el intercambio con sus compañeros de celda. Para preparar un pilaf carcelario, lo primero que se necesita es ingenio. En lugar del apreciado comino y la grasea, se utilizan trozos de cebolla y zanahoria deshidratadas, y como base se emplean fideos instantáneos o incluso trozos de pan desmenuzado, que se remojan cuidadosamente y se aderezan con caldo hecho a partir de conservas de carne. Todo esto se cocina en placas improvisadas de la prisión, en tazas metálicas adaptadas para calentar la comida. Precisamente gracias a esta capacidad de adaptación y al deseo de conservar una sensación de normalidad en un entorno tan duro, este sencillo pilaf se ha convertido en uno de los platos más populares entre los reclusos. Preparar pilaf es algo más que un simple acto de cocinar. Es un proceso que puede unir a un pequeño grupo, ayudar a mantener la moral y recordar la vida fuera de estos muros. El toque final añadir a este pilaf, improvisado las especias disponibles o verduras enlatadas, convierte la comida más sencilla en un momento de placer y de victoria sobre las circunstancias. Al final, el pilaf carcelario simboliza la creatividad inesperada y la resiliencia, la capacidad de crear algo significativo a partir de los ingredientes más humildes que se tienen a mano. Ingredientes inusuales en la cocina de la prisión. Al adentrarnos en los secretos de la cocina carcelaria, nos encontramos con hallazgos sorprendentes que nos hacen replantear nuestras ideas sobre las preferencias culinarias tras las rejas. Lo primero que viene a la mente es que en la cocina de la prisión no hay croissants ni ostras, pero en realidad muchos de sus platos son sorprendentemente originales gracias al uso de los productos más simples y accesibles. Sin acceso a pescado de agua dulce o frutas exóticas, los reclusos encuentran maneras de preparar platos sabrosos a partir de las cosas más comunes. A menudo se almacenan paquetes de fideos instantáneos en grandes cantidades, que pueden saciar el hambre o usarse como base para recetas más elaboradas. Los frijoles o guisantes enlatados comunes pueden convertirse en una sopa o estofado sustancioso, y las verduras secas añaden aroma a cada obra maestra comestible. A primera vista, la harina o el arroz simples no parecen nada especial, pero en manos hábiles de los reclusos se convierten en la base de palitos de pan, tortas de harina e incluso postres improvisados. También se utilizan mezclas secas para puré, que con un enfoque creativo pueden emplearse para espesar platos o crear esculturas de masa que recuerdan a platos famosos. Uno de los principales secretos del éxito de la cocina carcelaria es la capacidad de hacer algo de la nada. Por ejemplo, las semillas de girasol o los cacahuetes pueden convertirse en la base de una mantequilla de frutos secos, simplemente triturándolos con un poco de aceite vegetal y sal. Incluso los pequeños sobres de azúcar o sal, que no siempre están disponibles, pueden ser intercambiados o prestados a cambio de otros recursos.
Probablemente es precisamente gracias a su ingenio y capacidad de adaptación a las circunstancias que cada recluso convierte la cocina de la prisión en un laboratorio de sabores experimentales. Las guarniciones hechas con conservas, creadas para las veladas colectivas, los productos deshidratados e incluso los dulces que demuestran el potencial creativo romperán los estereotipos sobre la comida insípida de la cárcel. De este modo, cada plato es un desafío a las circunstancias, demostrando cómo, incluso en las condiciones más adversas, se puede encontrar armonía y equilibrio de sabores. El papel del truque y el intercambio en la dieta de los presos. Cuando se trata de mantener una dieta un poco más variada dentro de los muros de la prisión, el menú oficial está lejos de ser la última palabra. Es precisamente aquí, en los interminables pasillos y celdas, donde prospera la cultura del intercambio, donde cada mesita de noche, cada compartimento de almacenamiento se convierte en un verdadero mercado. Los reclusos han aprendido a aprovechar al máximo los recursos disponibles y a sacarles provecho. Como en cualquier economía tribal, el truque no solo es una herramienta de supervivencia, sino también una especie de cemento social que fortalece los lazos entre quienes están tras las rejas. A primera vista parece difícil crear algo significativo a partir de cosas comunes, pero los presos han aprendido a hacerlo. Intercambiar productos simples de tal manera que su dieta se vuelva más rica y variada. Un día típico puede comenzar con un trato en el que un paquete de fideos instantáneos se intercambia por frijoles enlatados. En el momento en que alguien encuentra una lata de comida que no consume, se la da a otro a cambio de valiosos gramos de café que es apreciado como una moneda. Los productos más simples, como el azúcar, la sal o el aceite vegetal, pueden adquirir un significado especial, determinando el matiz de sabor de los platos y el estatus social dentro del mundo cerrado de los reclusos. También juega un papel importante en la alimentación el hecho de que un producto innecesario para uno puede convertirse en un manjar para otro. Los trozos de pan que quedan pueden convertirse en una rareza si han sido preparados de una manera especial. En el entorno carcelario, estos intercambios hacen posible preparar no solo platos estándar, sino también verdaderas obras maestras gastronómicas, bastante notables según los estándares de la prisión. Los métodos de soborno y la obtención de favores alimenticios determinan las relaciones de amistad y crean una comunidad basada en la decencia, aunque sea tras el alambre de púas. Los reclusos se convierten en cocineros no por deseo, sino por necesidad, combinando hábilmente los ingredientes y contando con un verdadero sentido de ayuda mutua, donde cada objeto encuentra su lugar. No se trata solo de comida, son estrategias de supervivencia y un mecanismo importante de protección frente a la dura realidad. De este modo, el truque en la prisión no se trata solo de abastecimiento de alimentos, sino que es una conversación sobre las relaciones humanas, la ayuda mutua y la capacidad de buscar y encontrar una salida en cualquier situación, sin importar cuán difícil o limitada sea. Restaurantes secretos en la prisión. En las ideas comunes sobre la vida en prisión, a menudo falta el pensamiento de que detrás de los gruesos muros pueden surgir verdaderos oasis culinarios. Sin embargo, para quienes buscan consuelo y variedad en un entorno tan duro, surgen peculiares restaurantes secretos en la prisión, un fenómeno que puede sorprender incluso a los más conocedores de la cultura carcelaria. Estos peculiares establecimientos no se organizan en salones lujosos con manteles blancos, sino en rincones estrechos y apartados de las celdas o en zonas cerradas de observación. Aquí, sobre viejas mesas de madera o directamente en el suelo, los reclusos organizan auténticas veladas gastronómicas. El menú de estos restaurantes se compone de los alimentos más sencillos, reunidos a través de intercambios, compras en las tiendas de la prisión y una verdadera dosis de ingenio. Los secretos de las exquisiteces culinarias se mantienen ocultos a los guardias y acceder a uno de estos restaurantes es una especie de privilegio que hay que ganarse. De fondo se oyen papeles susurrando. Se pasan entre sí listas secretas de ingredientes que pueden incluir modestas conservas, sopas espesas de frijoles o incluso postres caseros hechos con mezcla láctea y panecillos dulces. Y aunque todo esto parece una broma a primera vista, para muchos presos estas veladas culinarias se convierten en un elemento importante para mantener el equilibrio psicológico. Es una oportunidad para distraerse por un momento de la oscuridad que los rodea y al probar platos sencillos recordar el mundo más allá de las rejas. Las interacciones en la cocina de la prisión se convierten en verdaderos experimentos culinarios, donde, a pesar de la escasez de ingredientes, nace algo que recuerda al calor del hogar. Entre las tradiciones más importantes del restaurante está la degustación de los platos. Los reclusos encuentran tiempo para comentar amablemente las cualidades de sabor de los manjares preparados, elogiar el talento de los cocineros improvisados y hallar su cuota de consuelo en la dura realidad. Cada noche en torno a esa mesa es un vívido testimonio de la fortaleza y la vitalidad del espíritu de personas condenadas a circunstancias difíciles de la vida. Los restaurantes clandestinos de la prisión se convierten en un ejemplo vivo de la inventiva humana y del arte imposible de sobrevivir a través de la comida. Los banquetes festivos son días especiales en la cocina de la prisión. En medio de la rutina gris y monótona de la cárcel, los momentos especiales, como las festividades, adquieren un valor especial para los reclusos.
Estos días no solo se convierten en una oportunidad para distraerse temporalmente de la rutina, sino también en una ocasión para alegrarse a uno mismo y a los compañeros con algo diferente al menú cotidiano. Los banquetes festivos en la prisión son el resultado de semanas e incluso a veces meses de preparación, lo que en sí mismo constituye una importante actividad social. Los reclusos reúnen y comparten productos con antelación para poder preparar algo especial el día de la celebración. A menudo es precisamente en estos días cuando se pueden ver en las mesas improvisadas productos que en tiempos normales son sumamente raros. En las comidas festivas, el lugar central suele estar ocupado por todo tipo de ensaladas, preparadas con verduras en conserva y productos de larga duración. Estas ensaladas a menudo se aderezan no con salsas tradicionales, sino con ingredientes improvisados para darles un sabor casero. Una receta sencilla se vuelve especial gracias al esfuerzo compartido y la alegría oculta de cocinar juntos. Los platos de carne en estas celebraciones suelen consistir en carne enlatada o conservas de pescado que se sazonan hábilmente y se hornean. A veces se logran preparar platos más elaborados con productos comprados con especial esmero en las tiendas de la prisión. El orgullo de cualquier celebración es la repostería. Dulces hechos a mano con harina desgrasada o leche en polvo, decorados con mermelada o un sustituto de glaseado. En la mesa festiva se valora cualquier variedad, que se logra gracias a la inclinación por los experimentos y al profundo conocimiento gastronómico entre los reclusos. Los recuerdos de las celebraciones y tradiciones en casa inspiran a cada uno a intentar crear su pequeño milagro en condiciones tan limitadas. Muchos chefs podrían envidiar una improvisación tan rápida y concisa. Los reclusos, privados de contacto con el mundo exterior, no solo disfrutan de estos momentos, sino que también comparten historias, fortalecen el espíritu y demuestran increíbles habilidades de adaptación y apoyo mutuo. Los banquetes organizados en honor a eventos importantes o festividades les recuerdan la importancia del mundo interior y de los lazos entre las personas, incluso en las circunstancias más duras. Es precisamente gracias a estos pequeños momentos llenos de calidez humana que los reclusos encuentran fuerzas para seguir luchando, apoyándose mutuamente en los actos más importantes de sus vidas. Los banquetes festivos se convierten en un recordatorio de que incluso en prisión todavía hay lugar y tiempo para la unión y la alegría sincera compartida con los compañeros. Métodos de supervivencia, la comida como clave del éxito. Dentro de los duros muros de la prisión, la comida se convierte en algo más que un simple elemento para saciar el hambre. Se transforma en una herramienta estratégicamente importante para la supervivencia, desempeñando un papel sencillo pero central en el mantenimiento no solo del estado físico, sino también del estado psicoemocional de los reclusos. En condiciones de estrecho aislamiento, estrés y privaciones a las que los reclusos se enfrentan a diario, la comida adquiere un significado multidimensional. No es simplemente un conjunto de calorías o nutrientes, sino más bien un ancla a la que se aferra algo más grande que los propios alimentos. Es un recuerdo del hogar, un consuelo y un motivo para socializar. Los reclusos, con recursos limitados, se ven obligados a buscar enfoques creativos para preparar platos sencillos, convirtiendo las comidas diarias en un ritual del que depende su equilibrio emocional. Como resultado, la comida se convierte en una especie de equivalente al control sobre la propia existencia en un entorno donde muchas cosas están determinadas por normas externas. La capacidad de alimentarse adecuadamente en estas condiciones se convierte en una verdadera clave para el éxito. Esto significa no solo proporcionar al organismo las vitaminas y minerales necesarios, sino también saber escuchar las propias necesidades en condiciones donde las posibilidades son muy limitadas. Para muchos que están tras las rejas, crear una dieta equilibrada es una combinación de utilizar los productos disponibles y buscar constantemente oportunidades de intercambio con los compañeros de celda. Para algunos, cocinar según su propia receta que les recuerda las comidas familiares se convierte no solo en un hábito, sino en una terapia emocional. Durante el proceso de preparación, la comida deja de ser una acción rutinaria y se transforma en una especie de meditación que permite sumergirse en uno mismo y olvidar el entorno, aunque sea por un corto tiempo. Sin embargo, el componente clave de esta alimentación es la interacción. Cocinar y comer juntos une a los reclusos, fortaleciendo su comunicación y creando un círculo de apoyo y, en la medida de lo posible, de seguridad. En tales condiciones, incluso la comida más sencilla cumple la función de pegamento social, manteniendo el ánimo y fortaleciendo las relaciones. Discutir los sabores, las formas de mejorar los platos y la creatividad compartida convierten la comida en una parte indispensable de la experiencia carcelaria, pero al mismo tiempo en una oportunidad para encontrar significado y desahogo emocional. De este modo, incluso en las condiciones de la vida en prisión, la comida se convierte en una especie de herramienta clave, proporcionando no solo la supervivencia física, sino también el bienestar psicológico, tan necesario para resistir el efecto opresivo del entorno. Cada plato es un paso hacia la supervivencia y una base para la vida futura en un espacio cerrado.